Ok, bienvenidos a la lección sincrónica de semana 4. Bueno, como ya han visto lo que hemos venido haciendo, nos reunimos hoy y lo que hacemos es un repaso, bueno, de los conceptos de la semana anterior. Con esto, bueno, ya yo esperaría que lleguen al día de hoy ya con al menos los videos vistos, la materia leída, ya algo un poco avanzado y bueno, aquí hacemos, retomamos. Yo les hago como un resumen de lo más importante y luego hacemos ahí un par de problemas de examen para que vayan viendo, bueno, la dificultad, más o menos. Entonces, para esta semana nos toca, bueno, repasar lo que es mapeo de inversión y mapeo bilineal. Que este tema a ratos da miedo, pero en realidad creo que si se rompe en cosas pequeñas y simples, pues va a ser más fácil de abordar. Entonces, bueno, el mapeo de inversión tiene esta forma, donde W es igual a 1 entre Z. Que recuerden que esto no es lo mismo que mapeo inverso. Mapeo inverso era despejar Z, o sea, darle vuelta a esto. Entonces, bueno, habíamos visto con el mapeo lineal que las rectas se convierten en rectas y los círculos se convierten en círculos o mapean a círculos. O sea, no hay cambio en la forma de la curva. Lo único que pasa en el mapeo lineal, bueno, que tenía la forma, pongámoslo por acá, W igual a alfa Z más beta. Veamos, bueno, que alfa escala y rota y beta traslada. Entonces, bueno. Y eso lo vamos ahora a mezclar más adelante con el mapeo bilineal. Entonces, para el mapeo de inversión, los círculos se convierten en rectas o círculos y las rectas se convierten en rectas o círculos. Depende de alguna situación especial que vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, en el libro del curso, bueno, tienen ahí todo el procedimiento que explica cómo se llega bueno, al resultado final, aunque tal vez no está tan claro. Entonces, bueno, de toda la maraña de números que aparece ahí, bueno, quiero como resaltar qué es lo importante. Entonces, bueno, comencemos con el mapeo inverso de un círculo. Que el círculo, bueno, recordemos que tiene la forma z menos z0, o bien valor absoluto de z menos z0 es igual a r. Que recordemos la interpretación de esta relación. La magnitud de la diferencia de dos puntos va a ser igual a R. Entonces son los puntos que cumple que la magnitud de esta diferencia, que podemos verla también como vectores incluso, va a ser igual a R. De hecho, bueno, podríamos graficarlo también. Que digamos que el centro del círculo más o menos está por acá, ¿verdad? Entonces ahora podemos tirar. A ver. Que tiremos una flecha del origen al centro de este círculo. Lo cual es un poco difícil porque como que solo se mueve como en puntos específicos aquí esta flecha, pero bueno. Que nos queda aquí más o menos. Y este punto que está aquí es justamente Z0, que va a ser el centro. Que recuerden que también Z0
se compone de un x0 más j y0. O sea, esas son las coordenadas de ese punto bueno, en forma obviamente rectangular, ¿verdad? Y vamos a tener también otro vector que va a ir del origen a algún punto, no sé, arbitrario de justamente la circunferencia de este círculo. Entonces, bueno, esto pongámoslo así en azul. Y a este vamos a ponerle z, o sea, este vector o este punto que está acá, podemos ponerle z. Entonces ahora podemos tirar otra flecha que va de z0 a este número z, que pongámoslo aquí en verde, que más o menos así queda. Entonces, bueno, vean que tenemos dos vectores, z0 y z. Podemos verlo como vectores también. Esa es la ventaja. Bueno, los números complejos y los vectores tienen estas cuestiones en común. Entonces, esto en verde va a ser z menos z0, justamente, que va a ser r e a la j z. Entonces, justamente esta relación nos indica, eso que está acá, podemos interpretarlo, bueno, de esta manera. Vean, z, que está acá, menos z0, la magnitud de esta diferencia, que es justamente esto verde, va a ser r. Entonces, si este punto z va moviéndose a lo largo de esta circunferencia, el r va, bueno, va a empezar a girar como un fasor, pero va a tener siempre la misma magnitud. Entonces, esa es la interpretación de esta ecuación. Muy importante entenderla. Entonces, bueno, ahora lo que queremos hacer es mapear un círculo con el mapeo de inversión. Como les dije, en el libro del curso de Pablo Alvarado hay, bueno, todo un desarrollo para ver bueno, cómo se mapea el círculo. Obviamente, bueno, no lo voy a replicar acá porque eso es un repaso, pero sí les digo que tal vez sea importante que ustedes lo naveguen y entiendan un poco el álgebra que están haciendo ahí. Entonces, bueno, quiero poner aquí los resultados importantes. Para el mapeo de un círculo en particular va a haber un número, bueno, aquí en el libro le ponen alfa, aunque alfa, bueno, en contexto también es otra cosa, pero no sé, le podemos poner cualquier letra, solamente sepan que son alfas distintos, nada más. Que va a ser igual a r al cuadrado menos valor absoluto de z0 o magnitud de z0 al cuadrado, que este número, bueno, aquí le ponen alfa y tenemos dos casos. Pues bueno, pongamos uno a cada lado, cuando alfa es igual a 0 y cuando, o más bien, pongamos el primero, alfa es distinto a 0 y el segundo pongamos que alfa es igual a 0. Para el caso, bueno, en el que alfa es igual a 0, que veamos que esto que está acá va a ser igual a 0, entonces r cuadrado va a ser igual a magnitud de z0 al cuadrado. Que si sacamos raíz, vamos a tener que r va a ser la magnitud de z0. ¿Y eso cuándo sucede? ¿Cuándo sucede que esta rayita roja va a tener la misma magnitud que esta rayita verde? Vean que eso va a pasar si llevamos el círculo, bueno, aquí lo voy a mover, si llevamos el círculo al origen, por ejemplo acá, la distancia que hay del origen a z0 es justamente la distancia que hay, bueno, ese es el radio, ¿verdad? Si lo repito sería redundante, entonces justamente ese sería el radio y en este caso, bueno, para este caso particular, alfa igual a 0, el círculo pasa por el origen. Entonces, cuando alfa es 0, el círculo pasa por el origen. Y bueno, eso nos da un mapeo particular
Y cuando alfa es igual a cero es cualquier otro caso distinto. O sea, el círculo puede estar, no sé, o sea, el círculo puede estar en cualquier lugar, incluso aquí algo centrado, podemos moverlo en cualquier lugar, pero nunca pasando por el origen, que va a ser este caso. El caso, digamos, donde pasa por el origen va a ser, bueno, todos estos que estoy moviendo acá. Entonces, bueno, aquí lo que quiero es llegar justamente a un resultado final, a manera tal vez como de, incluso de formulario, pero obviamente lo importante siempre es que entiendan de dónde vienen las cosas. Yo siempre les digo que los formularios son como una receta para hacer una bomba. Si no saben usarlo, les va a explotar en la cara, ¿verdad? Entonces siempre es importante, bueno, saber qué es lo que tiene justamente el formulario. Entonces, bueno, tratando de seguir aquí un poco lo que, a ver, lo que hace el libro, que pone el primer caso que va a ser si alfa es distinto de cero, un círculo en el plano Z es transformado por inversión en otro círculo en el plano W. Entonces vamos a tener, el resultado va a ser en general W menos W0 va a ser igual a RW. Que recuerden también que aquí estamos en contexto de mapeo. O sea, que vamos a tener aquí un dominio. No sé, podemos ponerle X. No, bueno, en este caso va a ser Z. O sea, de variable Z. Y vamos a tener aquí otro dominio que vamos a tener W. Entonces, los puntos acá se van a ver mapeados a través de una función, que justamente es la función del mapeo. En ese caso particular, esta función que estamos haciendo es 1 entre z. Que bueno, esto lo voy a borrar. Entonces, para este caso particular, tenemos que un círculo que no pasa por el origen va a ser mapeado a otro círculo que va a tener esta forma. Entonces, esto va a ser igual a W más Z0 conjugado entre alfa. Esto va a ser igual a R entre alfa. Entonces, veamos que aquí W0, o sea, el origen del círculo va a ser menos Z0 conjugado entre alfa. Que les había dicho aquí arriba que, bueno, Z0 tiene una coordenada X y una coordenada Y. Y alfa, bueno, tenía esa forma, R cuadrado menos valor absoluto de Z0 al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a menos, y bueno, podemos poner aquí X0 más J Y0 conjugado entre R cuadrado menos magnitud de Z0 al cuadrado. Vean que eso es o sea, eso es un cálculo de un número, de números complejos bastante sencillo. O sea, esto no les debería dar mayor problema. O sea, dado un Z0 igual a, no sé, 5 más J3, aquí ya, bueno, pueden, pues, calcular eso, o sea, meter esos números en esa fórmula o ecuación y obtener un resultado. Entonces, bueno, vean que no, aquí es donde les digo que, o sea, se ve complicado, pero en realidad no lo es. Si logramos, bueno, desmenuzarlo en cosas más pequeñas. Pues bueno, vean, y bueno, y RW va a ser igual a, bueno, como aparece ahí, R entre alfa, que va a ser igual a R entre R cuadrado menos valor absoluto de Z0 cuadrado. Entonces, bueno, vean que justamente aquí ya, bueno, esto es RW más bien. Entonces, bueno, ya aquí tenemos las dos informaciones que necesitamos para saber a qué mapea el círculo. El centro y el nuevo radio, nada más. Ahí está por ese lado.
Y en el otro caso, donde el círculo pasa por el origen, este va a ser mapeado a una recta. ¿Cuál va a ser la forma de esa recta? Que bueno, voy a mover esto un poco también. Cuando el círculo pasa por el origen, este va a ser mapeado en una recta que va a tener la forma v igual a x0 entre y0 por u menos 1 entre 2y0, que va a tener esa forma. Bueno, aquí podemos encerrarlo. Y este por el otro lado, bueno, aquí para marcarlo también. Que este va a ser marcado así. Va a ser mapeado de esta manera. A ver, pregunta capciosa. ¿Qué pasa aquí en este caso si y0 es igual a 0? ¿Qué pasa? Vean que obviamente no vamos a poder obtener aquí algo que sea finito, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si tenemos que z0 es igual a 5 o algún valor así, real? Vean que y0 va a ser 0, entonces 5 entre 0 nos va a dar infinito y infinito por u menos 1 entre infinito. Entonces, bueno, nos va a dar algo indefinido, ¿verdad? En ese caso, lo que hay que hacer es despejar y poner la recta en términos de u. Que recuerden también que w es igual a u más jv, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso tiene esta forma, bueno, y esta recta en la forma matemática digamos, de su forma real, por decirlo así, en coordenadas real e imaginaria. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es simplemente darle vuelta. Hacemos v más 1 entre 2 y0 es igual a x0 entre y0 por u. Entonces pasamos a multiplicar arriba el y0 y a dividir el x0. Entonces nos va a quedar, bueno, dándole vuelta, u es igual a y0 entre x0 por v más un medio x0. Entonces vean que en este caso, si y0 es igual a 0, ya en esta forma no se indefine. Simplemente vamos a tener, bueno, esta parte se va a hacer 0 claramente, pero esta parte ya va a ser finita. 1 entre 2 por x0. Entonces, si z0 es igual a 5, nos queda que u es igual a un décimo. Entonces, más bien esto es una recta vertical, ¿verdad? Es una recta vertical. Entonces, bueno, vean que aquí tienen estas dos formas, dependiendo de, bueno, si y0 o x0, alguno les da 0. Entonces, aquí, bueno, en resumen, vean que un círculo que no pasa por el origen se mapea en un círculo y un círculo que pasa por el origen se mapea en una recta. ¿Qué, alguna pregunta? Ok. Ahora nos toca evaluar qué pasa con las rectas. ¿Cómo se mapean las rectas mediante el mapeo de inversión? Que recordemos que la recta tenía la forma z menos a
bueno, valor absoluto de z menos a va a ser igual al valor absoluto de z menos b. Y donde a y b les llamamos, aunque no sé si esto es como algo oficial, puntos generadores de la recta. Justamente porque si movemos esos valores, la recta va a ser distinta. Entonces, esto básicamente esos son los puntos que nos dicen que la distancia de un punto arbitrario a un punto fijo A va a ser igual a la distancia de ese punto arbitrario a otro punto B. Entonces, bueno, eso va a ser la mediatriz de, de la línea que une a A y B. Ya habíamos, bueno, en los videos de las lecciones, ¿verdad? Explico un poco sobre, bueno, cuál es la interpretación de esta, de esta fórmula, bueno, o ecuación, igual que con el círculo, importante tenerlo presente o entenderlo bastante bien. Entonces, de la misma manera, vamos a tener dos casos, cuando la recta pasa por el origen y cuando la recta no pasa por el origen. En este caso vamos a tener, bueno, otro número beta, que nuevamente, en el caso de este alfa, no tiene nada que ver con el alfa y el beta del mapeo lineal. No tienen nada que ver, muy importante que lo tengan presente. Bueno, tal vez fueron las letras que se escogieron al momento, pero bueno, pueden tener cualquier otra letra. Entonces, en este caso, beta iba a ser igual al valor absoluto de a al cuadrado menos el valor absoluto de b al cuadrado. Que recuerden también que a va a tener a parte real más j a parte imaginaria y b va a ser igual a la parte real de b más j la parte imaginaria de b. O sea, esos son puntos o son coordenadas o un número complejo. Entonces, si beta es igual a 0, ¿qué tenemos? Que la magnitud de A va a ser igual a la magnitud de B al cuadrado. Bueno, y esto, si le sacamos raíz, vamos a tener que la magnitud de A va a ser igual a la magnitud de B. Esto solo pasa cuando justamente, bueno, y lo voy a dibujar, cuando que aquí se me olvidó ponerle que las flechas para indicar, bueno, que este es el eje, parte real de Z, parte imaginaria, que formalmente siempre debe ser así. Entonces, vean que si escogemos un punto A aquí y un punto B a la misma distancia, la recta a la que hace alusión estos dos puntos, justamente, bueno, en este caso va a ser el origen, va a ser esta. Entonces vean que la distancia que hay acá es esta misma que hay acá. O sea, esto es, bueno, pongamos que esto es A y que esto es B. Esto va a ser magnitud de A y esto va a ser magnitud de B. Entonces vean que en este caso son iguales. Lo mismo pasa si empezamos a, pues, a girar la recta, que podemos escoger otros puntos. Pueden ser, bueno, puede ser este acá y puede ser este por acá. Entonces la mediatriz, bueno, de esta recta, bueno, va a ser más o menos, a ver, intentemos hacerla aquí, que aquí nos queda esa recta. Y esto va a ser A, esto va a ser B, y nuevamente la distancia o la magnitud de A, y vean que eso se mide con respecto al origen. O sea, la distancia que hay del origen a A va a ser la misma distancia que hay del origen a B. Entonces, bueno, ahí pueden, bueno, incluso recuerden que estos, que las rectas tienen infinitas formas de expresarse. Yo pude haber escogido este A y este B, pero pude haber escogido otro A' y otro B' que tengan la misma relación, A', B'. O sea, la recta, el resultado va a ser lo mismo, solamente que A y B son distintos.
Ok. Entonces, bueno, aquí les estoy ejemplificando que con beta igual a cero tenemos una recta que pasa por el origen. Cuando beta no es igual a cero, esto se desbalancea. Entonces significa que la distancia del origen a A no es la misma distancia del origen a B. Entonces eso pasa cuando justamente, bueno, la recta se mueve, ¿verdad? Entonces, bueno, nuevamente vamos a tener estos dos casos distintos. Pues bueno, veamos qué dice el libro, bueno, de todo lo que dice. A ver, entonces, bueno, hagamos el caso cuando beta es igual a cero, la recta pasa por el origen. Entonces, bueno, en este caso vamos a tener una recta v va a ser igual a parte real de a menos b entre parte imaginaria de a menos b, que multiplica a u. Vean que esta ecuación no tiene aquí un más algo, que ese justamente más algo sería el cruce por el eje Y. Entonces, bueno, si es cero es porque pasa por el origen. Y esta parte, bueno, eso que está acá, vean que esto es una pendiente nada más. Entonces vamos a tener una recta que va a ser, bueno, v igual a, no sé, 3 por u, algo así, o menos 3 o lo que sea. Esto va a ser un número. Entonces, bueno, esto lo voy a marcar en un recuadro. Esto ya es un resultado importante. Y vean que esto también, como les digo, es un cálculo fácil. A, como se los puse acá, tiene, bueno, parte real y parte imaginaria, que podemos decir que, bueno, tal vez si queremos desmenuzarlo un poco más, esto va a ser A real menos B real entre B imaginario menos, no, mentira, A imaginario menos B imaginario, que multiplica U. Entonces, esto es una operación de números complejos muy sencilla, así casi que de curso de álgebra lineal. Entonces, no deberían tener problemas en dado un número A y un número B, obtener este resultado, ¿verdad? Y cuando beta es distinto de cero, eso significa que la recta no pasa por el origen. En ese caso, bueno, va a ser mapeada a un círculo, que va a ser de la forma, vamos a tener W menos A menos B conjugado entre beta va a ser igual a valor absoluto de A menos B entre valor absoluto de beta. Y bueno, esto tal vez podríamos elaborarlo un poco más poniendo que es beta, A menos B conjugado. Y beta era magnitud de A cuadrado menos magnitud de B cuadrado. Esto va a ser igual a magnitud de A menos B entre magnitud de A cuadrado menos magnitud de B cuadrado. Entonces pongamos esto en un recuadro. Y bueno, podemos poner aquí que W0 va a ser igual A menos B conjugado entre magnitud de A cuadrado menos magnitud de B cuadrado. Bueno, y esta aquí era magnitud. Entonces, bueno, aquí yo creo que hay que ponerle
magnitud, ¿verdad? Porque esto en general puede ser negativo. O sea, si la magnitud de B es más grande que la de A, este número me da negativo. Y vean que este es el radio. Un radio no puede ser negativo. Entonces, en este caso, bueno, vean que tiene aquí el valor absoluto. Entonces, y el radio RW va a ser magnitud de A menos B entre magnitud de magnitud cuadrada de A menos magnitud cuadrada de B. Ahí nos queda. Una forma de recordar un poco, bueno, qué le pasa a un círculo, a una recta. Ok, volvamos a cuál era el mapeo original, que era el mapeo de inversión, 1 entre z. ¿Qué pasa si hacemos 1 entre 0? Vean que esto va a tender a infinito. O sea, algo que contenga al origen va a tender a algo que sea infinito. En este caso, las rectas son, o las rectas tienen valores infinitos. Entonces, justamente de aquí podemos empatar un poco las cosas. Vean que el círculo que pasa por el origen, que contiene el cero justamente, es mapeado a una recta que está por acá. Cuando el círculo no contiene al origen, es mapeado en otro círculo. Y lo mismo le pasa a la recta. Cuando la recta pasa por el origen, es mapeada a otra recta que también pasa por el origen. En cambio, cuando la recta no pasa por el origen, es mapeada a un círculo. Que es como decir 1 entre infinito. Que eso nos va a dar, o va a tender a cero, o a valores finitos. Entonces, cuando la recta no pasa por el origen, es mapeada a un círculo que tiene puntos finitos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es una forma tal vez de recordarlo. Y bueno, tal vez para terminar esta parte, los puntos fijos del mapeo de inversión, que recuerden que los puntos fijos se encontraban igualando el mapeo a z. Entonces, 1 entre z es igual a z, z cuadrado es igual a 1, z es igual a más menos 1. Entonces, para el mapeo de inversión, siempre estos van a ser los puntos fijos, más menos 1. O sea, 1,0 y menos 1,0. O J0. Podemos ponerle aquí el J. A ver, ¿qué más? ¿Qué, alguna pregunta? Bueno, aquí para agregar un poquito lo que dice el libro, cualquier círculo centrado en el origen de Z, de radio R, será transformado en otro círculo centrado en el origen de W con un radio 1 entre R. Eso quiere decir que el interior del círculo unitario en Z se proyecta al exterior del círculo unitario en W. Y viceversa, el exterior se mapea al interior, porque justamente tenemos 1 entre Z. Entonces, el interior de un círculo se mapea hacia afuera y el exterior del círculo unitario se mapea hacia adentro. ¿Qué, alguna pregunta? Ok, hagamos ahora un par de problemas de examen. Y bueno, estos son exámenes eh, de hace un par de años en contexto de presencialidad. Entonces son problemas un poco más elaborados, tal vez de lo que les va a salir en los exámenes ahorita en modo virtual, eh, que tal vez incluso van a ser un poquito más compactos o más unitarios. O sea, les vamos a preguntar por algo particular, pero que yo creo que igual, bueno, lo que se hizo en presencialidad igual sigue teniendo relevancia. O sea, más bien yo creo que es más. O sea, son problemas más elaborados de los que les preguntaríamos ahora, pero igual yo creo que si entienden lo más, pueden entender lo menos, ¿verdad?
Entonces, bueno, para este ejemplo o este problema, ahorita se me fue cuál era, luego averiguo de cuál examen era, pero bueno, les voy a copiar aquí el enunciado. Considere el mapeo f de z que realiza las siguientes operaciones. Mentira, me falta el mapeo bilineal, ¿verdad? Que para este, bueno, hagámoslo un poquito más rápido. En realidad, bueno, el mapeo bilineal se conforma de un mapeo lineal y un mapeo de inversión. Entonces, bueno, tal vez pueda pasar, bueno, no durar tanto en esta parte. Que el mapeo bilineal va a tener la forma W igual a AZ más B entre CZ más D. Va a tener esta forma. Eso podemos descomponerlo, que en el libro, bueno, viene cómo hacerlo. No, no van a tener que hacerlo siempre que están haciendo un problema. Eso solamente es bueno ver de dónde sale, pero que eso se podría descomponer para eliminar el Z del numerador. Entonces, esto nos va a quedar A entre C más B por C menos A por D entre C cuadrado por Z más D, más C por D. Y bueno, esto podemos tal vez simplificarlo en una sola letra. Bueno, tal vez este A entre C, pongámosle lambda más mu arriba y abajo va a ser un alfa z más beta. Que nuevamente estos alfas, este alfa y beta, bueno, es otro alfa y beta distinto, pero vean que tiene la forma de un mapeo bilineal, de un mapeo lineal. Entonces, justamente, bueno, aquí podemos decir que lambda es igual A entre C. Mu va a ser igual a B por C menos A por D. Alfa va a ser igual a C cuadrado y beta va a ser igual a C por D. Entonces vean que teniendo el mapeo en una u otra forma, pueden pasar de uno al otro fácilmente. O sea, pueden pasar de aquí a aquí utilizando esto que está acá. Que nuevamente hay dos formas de expresar el mapeo bilineal. El que más nos sirve es este que está acá. Este nos va a permitir entender los pasos del mapeo justamente. Entonces vean, como les dije, y bueno, podemos ponerlo acá, pasos del mapeo. Que número uno, vamos a tener un Z1, que va a ser ahí un Z intermedio, un mapeo intermedio, que va a ser alfa Z más beta. Vean que este va a ser este mapeo que está acá. Esto pongámosle número uno, esto va a ser un mapeo lineal. Luego tenemos el segundo mapeo, va a ser Z2 igual a 1 entre Z1. Vean que eso es un mapeo de inversión. O sea, este lo vamos a tener, bueno, a través de esta división que está acá. Entonces este va a ser 2. Esto va a ser mapeo de inversión. Y como tercer paso, vamos a tener que ya va a ser el resultado W, o sea, el mapeo final va a ser igual a mu por Z2 más lambda. Vean que eso tiene forma de mapeo lineal.
aquí tenemos este mu, pero aquí, bueno, vamos a tener multiplicado justamente, bueno, el z2 y le vamos a sumar el lambda. Entonces vean que justamente, bueno, tiene la forma de un mapeo, pues, lineal, donde mu escala y rota y lambda traslada. Igual va a ser el caso acá. Alfa va a escalar y rotar y beta va a trasladar. Entonces, bueno, vean que dadas ciertas operaciones que nos digan que hace un mapeo, podemos asociarlo con un mapeo justamente bilineal. Entonces, bueno, el mapeo bilineal es lo que al menos antes se evaluaba eh, de manera completa, ya que este incluye el mapeo lineal y el mapeo de inversión. Entonces, siempre la cuestión era, bueno, eh, evaluar mapeos bilineales. Entonces, bueno, ahora sí ya podemos venirnos a este ejemplo, que nos dice, considere el mapeo f de z que realiza las siguientes operaciones. Número 1, hace un escalado por 2. Número 2, traslada 3 hacia la derecha y 2 hacia abajo. El paso número 3 hace un mapeo de inversión. El paso 4 rota en menos 90 grados. Y el paso 5 traslada 2 raíz de 2 a 45 grados del origen. Entonces, vean que, bueno, de aquí nos están dando, bueno, cuáles son las operaciones que hace el mapeo, pero justamente podemos relacionarlas con, con cada uno de esos elementos que aparece acá, alfa, beta, mu y lambda. Justamente de aquí se debe poder extraer todo esto. Entonces, lo primero que nos piden es la ecuación del mapeo a, a través de esta información. Entonces, vean que justamente este escalado por 2 se refiere a alfa. El traslado de 3 a la derecha y 2 abajo se refiere a beta. Bueno, tenemos mapeo de inversión, no va asociado con ninguna letra, sino con la división, o sea, o la inversión, el 1 entre z. Luego tenemos rotación en menos 90. Esto, bueno, va a hacer alusión a mu, que escala y rota. Y bueno, y luego tenemos un traslado de 2 raíz de 2 hacia a 45 grados. Esto va a ser lambda. Que vean que aquí nos dicen que el escalado es por 2, pero falta la rotación. Si no nos dicen nada, podemos pensar que rotación es 0. O bien, o que no rota. Y aquí nos dicen que rotan en menos 90 grados. Entonces aquí podemos decir que el escalado es 1. O sea, se multiplica por 1, queda igual. Entonces, este solamente escala y este solamente rota. Pero podría ser, bueno, una combinación. Escalar y rotar, o solo escalar, o lo que sea. Entonces, bueno, vean que justamente acá podemos ya empezar a, a extraer o a conformar cuál va a ser la ecuación. Entonces, bueno, tenemos que el alfa y el beta son parte del mapeo, bueno, lineal, que es el denominador de una parte. Entonces, bueno, vamos a tener un escalado por 2. Entonces, vamos a tener 2 que multiplica a z. Y tenemos un traslado de 3 a la derecha y 2 abajo. Vean que eso es 3. Bueno, el 3 va a ser real y el 2 va a ser imaginario. Entonces, esto es, bueno, beta va a ser igual a 3 menos J2. Aquí a veces, no sé, a mí me pasa que yo me he confundido, que a veces digo que 3 es la parte imaginaria y 2 es la parte real. Ok, ténganlo bien asegurado que un traslado de izquierda a derecha, derecha a izquierda va a ser la parte real y de arriba hacia abajo va a ser la parte imaginaria. Entonces aquí tenemos que esto se le suma 3 menos
J2, que esta es la parte de abajo de, bueno, el mapeo lineal. Tenemos aquí el mapeo de inversión con la división. La rotación en menos 90 grados es como multiplicar por menos J, que recuerden que, bueno, J es igual a E a la J 90 grados y menos J es igual a E a la menos J 90 grados. Entonces, una rotación de menos 90 es como multiplicar por menos J. Luego, tenemos un traslado de 2 raíz de 2 a 45 grados. Esto podemos ponerlo como 2 raíz de 2 E a la J 45 grados. Pero vean que este número podemos expresarlo de manera, pues, rectangular. O sea, haciendo la identidad de Euler. Vean que esto es R y esto es zeta. Y esto va a ser igual a R coseno de zeta más J R seno de zeta. Entonces, bueno, 2 raíz de 2 a 45 grados. Esto, bueno, se parece a un triángulo especial. Bueno, podemos hacerlo, de hecho. Vean que aquí es como, es lo mismo. Si yo estoy acá, si yo me muevo una distancia por acá y una distancia por acá, va a ser lo mismo que yo me mueva esta distancia a un ángulo con respecto al origen. Entonces, bueno, en este caso esto va a ser X, esto va a ser Y. Entonces vean que en general el beta puede ser polar o rectangular. Yo siempre les digo que es más fácil verlo de forma rectangular porque uno tiene las coordenadas o bien sí, la componente real e imaginaria y uno puede decir, ok, me voy tanto a la derecha y tanto para arriba. Pero nuevamente se puede interpretar de la misma manera movernos tanta distancia en un ángulo con respecto al origen. Es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, en este caso 2 raíz de 2 e a la j 45 grados equivale a 2 más j2. Y esto, bueno, podemos verlo con un triángulo especial incluso. El triángulo especial de 45 grados. Aquí es cuando yo digo de manera, bueno, jocosa o irónica que el curso tiene materia de colegio. Por ahí alguien se lo tomó muy a pecho y creyó que yo estaba hablando en serio, pero no. Que recuerden que el triángulo especial, bueno, esto es 45 grados en cada lado. Bueno, en cada uno de esos ángulos más bien. Entonces el triángulo especial era así, 1, 1, raíz de 2. Pero vean que esto podemos siempre, bueno, escalarlo. ¿Qué pasa si multiplicamos raíz de 2 por 2? Si lo multiplicamos por 2, es como multiplicar cada uno de estos lados por 2 también. Entonces vean que nos va a quedar justamente esto. O sea, un triángulo eh, especial cuyos catetos van a ser 2. Y con esto la hipotenusa, que va a ser justamente la magnitud, va a ser 2 raíz de 2. Entonces, bueno, vean que al menos casi siempre todo cerraba con triángulos bonitos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya con eso podemos poner que f de z, que podemos, bueno, darle tal vez vuelta. 2 más j2 más menos j arriba entre 2z más 3 menos j2. Así ya va a quedar el mapeo. Entonces vean que a través de las operaciones que hace el mapeo, podemos extraer justamente la fórmula o la forma del mapeo. Lo mismo puede ser pues en caso contrario. De aquí vean que podemos extraer los pasos. Entonces, bueno, nuevamente podemos ir en dirección contraria. Vean que aquí tenemos un escalado por 2. Tenemos una traslación de 3 a la derecha y 2 abajo. Tenemos el mapeo de inversión. Luego tenemos una rotación por a menos 90 grados. Y luego movernos 2 raíz de 2 a 45 grados va a ser lo mismo que movernos 2 a la derecha y 2 para arriba. Entonces, este va a ser un traslado. Entonces, bueno, vean que podemos ir pues en ambas direcciones. Esto es sencillo. Que bueno, aquí voy a avanzar un poco rápido y si, bueno, si ya tienen eso apuntado, em,
Vean que se puede convertir a la forma bilineal. O sea, la forma W es igual a Z más B entre CZ más D. Vean que ambas son bilineales, solamente que, o sea, esto es bilineal y esto es bilineal, es lo mismo, solamente que está expresado, bueno, en una forma distinta, pero podemos convertir esto a, a esta otra forma. Ok, recuerden que, bueno, esto es lambda, esto es mu, esto es alfa y esto es beta. Entonces vean que aquí pueden, bueno, convertir fácilmente y a esta otra forma. Entonces, bueno, les dejo ahí tal vez de tarea que lo conviertan. Les voy a poner aquí, bueno, el resultado. Y bueno, ahí les dejo de tarea a ustedes que lo resuelvan. Esto es, bueno, algo que le llamamos meramente carpintería matemática. O sea, simplemente tienen que hacer ahí un poco de, de álgebra, ¿verdad? Entonces, bueno, va a quedar de esta manera. Que ahí se los dejo de tarea que lo hagan por cuenta de ustedes. Y otra, nos preguntan los puntos fijos del mapeo. Que recuerden, siempre que nos dicen cuáles son los puntos fijos del mapeo, tenemos que igualar f de z a z. Siempre va a ser así. Entonces vean que aquí decimos que z va a ser igual a 4 más 4j por z más 10 más j entre 2z más 3 menos 2j. Vean que estamos utilizando tal vez esta forma porque, no sé, tal vez puede ser un poco más sencillo como ya esto es solamente una división. Vean que simplemente podemos tomar todo esto y pasarlo a multiplicar para acá. Y ahí podemos empezar a elaborar un poco. Podríamos llegar al mismo resultado a partir de esta forma. O sea, la cuestión es, bueno, igualar esto a z y despejar z. Entonces, bueno, pueden comenzar a partir de esta. Y bueno, esto igual hay un poco de carpintería matemática. Van a llegar a una ecuación cuadrática en términos de z. Entonces, bueno, van a tener que aplicar la fórmula del discriminante, que bueno, yo siempre les digo también, eso es matemática de colegio, o sea, en quinto año aprenden o incluso desde antes aprenden esta fórmula. Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Y siempre se los digo porque era absurdo que incluso en el examen fallaban con esta fórmula. O sea, la tenían en el formulario y fallaban al ponerla en el examen, a copiarla, no sé. Algo le cambiaban. No sé, le quitaban aquí el cuadrado o no le ponían 2 o no le ponían menos. Algo hacían. Entonces vean que justo esto es muy simple como para que lo fallen. Entonces, bueno, van a llegar ahí a una ecuación cuadrática y, bueno, les voy a poner aquí el resultado, pero sí les dejo a ustedes de tarea que lo hagan, que lo verifiquen. Y esto es o sea, es pura carpintería, nada más. Esto les va a dar un cuarto más j 3 medios más menos raíz de 45 entre 16 menos j 5 cuartos. Que bueno, ahí da un número algo feo, pero bueno, es manejable. Pueden hacerlo incluso, bueno, a mano, no necesitan ni siquiera calculadora. Entonces, bueno, lo importante acá, como les digo, es que se hagan fluidos con la mano, que puedan desarrollar algebraicamente una expresión o simplificarla.
y que lo hagan de manera rápida. Yo siempre les digo que este curso es como, no sé, es como entrenar para una maratón. Tienen que ir semana a semana con un plan de trabajo. No pueden esperar en semana o 2 semanas antes del examen pensar que van a estudiar y atragantarse con la materia y llegar al examen. Van a fallar si hacen eso, se los aseguro. Entonces traten de ir ahí semana a semana, siempre con todo al día y siempre que estudien para velocidad y también obviamente tiene que ser siempre correcto. O sea, tienen que hacer las cosas en el tiempo que tienen provisto para ello. O sea, no pueden durar 1 hora en algo que tienen que durar 20 minutos. El tiempo es muy importante. ¿Qué, alguna pregunta? Ok, entonces ahora entrémosle ya a un problema de mapeo, de examen. No tengo la solución así como exacta, como quiero que salga, porque bueno, no sé, yo he visto que, bueno, en la cátedra, tal vez Barbosa y Pablo Alvarado, no sé, siempre que resuelven problemas de este tipo, ellos lo que hacen es como mapear todo, toda una región y van ahí paso a paso, pero no sé, yo simplemente no logro verlo. Entonces a mí me gusta más bien hacerlo de manera, lo que se llama analítica, que es hacerlo, bueno, justamente utilizando estas ecuaciones que les puse aquí, bueno, en resumen. O sea, ustedes teniendo cualquier región que sea compuesta por círculos y rectas, pueden ir mapeando cada parte, digamos, las rectas, los círculos, irlos mapeando, cada uno por separado, y el resultado final va a ser la intersección de los mapeos. Entonces a mí este tipo de problemas me gusta más bien hacerlos de manera analítica. Bueno, tal vez Pablo y Barbosa, que tiene más tiempo de dar el curso que yo, a veces ven una región y dicen esto mapea a esto. Y bueno, yo todavía no logro verlo de esa manera, pero tal vez para ir a la segura, yo siempre lo hago de manera analítica. O sea, es la forma más inequívoca y segura de hacerlo. Toma un poquito más de tiempo, pero les aseguro que va a ser la más segura. Entonces, bueno, nos dicen aquí que vean este problema. Es del primer parcial del primer semestre del 2018. Nos dicen que dado un mapeo complejo f de z que es igual a w, igual a 2jz menos 2 más j entre z menos 1 más j. Vean que este mapeo está en la forma az más b entre cz más d. Está en esa forma. Y bueno, aquí nos dan información. Siempre la ponemos, pero bueno, es redundante y deberían saberla que W es igual a U más JV y Z es igual a X más JY. Entonces, bueno, nos preguntan cuál es el mapeo inverso de f de z. Nos piden que descompongan el mapeo en mapeos elementales, que fue lo que justamente acabamos de hacer, que para eso nuevamente es mejor la otra forma. Y bueno, aquí metemos un poco de ruido ahí, metiéndole algo ahí que tenemos una región que se parece a un Pac-Man, entonces bueno, justamente tienen que dibujarla para ver cómo queda exactamente o dónde está localizada. Ya ustedes saben que un Pac-Man, bueno, que Pac-Man es como algo así, ¿verdad? O sea, es como un círculo y vean que aquí estos son como ponerle dos rectas. Entonces es como quitarle este cabito acá. Entonces bueno, nos están diciendo que eso tiene forma de Pac-Man, pero hay que ver, bueno, exactamente dónde queda ubicado en el eje coordenado. Y entonces, bueno, tienen que dibujar cuál es la región 1, región 2. Vean que está expresada como una intersección de otras regiones, una A por un círculo, otra A por una recta. Y nos dicen que, bueno, que nos preguntan cuál va a ser el mapeo de esa región utilizando el mapeo f de z. Entonces, más o menos esta era la tónica de los problemas de mapeo bilineal, casi, o sea, siempre iban en la misma forma, nunca había nada nuevo. Entonces vean que incluso, o sea, en los exámenes no es de sorprenderse. O sea, yo siempre digo que lo que enseñamos en el curso es lo que evaluamos. Sí le metemos un poquito de mayor dificultad, pero, o sea, nunca hay nada
Nada raro ahí que tal vez no hayan visto antes. Entonces, bueno, lo primero que nos preguntan es el mapeo inverso. Entonces, nuevamente, esto es sencillamente, bueno, una operación algebraica. W es igual a 2JZ menos 2 más J entre Z menos 1 más J. Entonces nos piden hacer el mapeo inverso. Nuevamente, recuerden que mapeo inverso no es lo mismo que mapeo de inversión. El mapeo inverso es como hacer f a la menos 1. F a la menos 1, esto es mapeo inverso. Entonces aquí más bien lo que hay que hacer es despejar el z. Yo espero que cuando ustedes lleguen al examen, o sea, ya tengan esto como en la mente, que si les dicen cuál es el mapeo inverso de esta función, ya una vez vayan pensando despejar z. O sea, ya tienen que ir con eso en la mente de una vez. O sea, no deberían tomarles 5 minutos llegar a ese recuerdo. Hay que despejar z. O sea, vean que pueden hacerlo rápido, en cuestión de segundos. Entonces vean que aquí es simplemente, bueno, despejar z. Entonces vamos a tener w que multiplica z menos 1 más j. Va a ser igual a 2jz menos 2 más j. Que eso nos va a quedar zw menos w más jw. O bien, aquí podemos, creo que esto podemos más bien w por menos 1 más j. Ujú. Esto va a ser igual a 2jz menos 2 más j. Que aquí ahora es sencillamente, bueno, agrupar. Vean que tenemos aquí zw y 2jz. Y bueno, por aquí tenemos este otro w. Entonces, bueno, vean que podemos, a ver cómo le hacemos. Aquí podemos sacar el w. A ver cómo lo hacemos. Pongamos z que multiplica w menos j2. Esto va a ser igual a menos 2 más j más w que multiplica a 1 menos j. Entonces, bueno, vean que aquí ya justamente despejamos el z. Bueno, nos queda cerca de despejarlo, entonces nos va a quedar aquí w que multiplica 1 menos j menos 2 más j entre w menos j2. Ya con eso queda. Entonces, bueno, vean que aquí ya queda despejado el z. Entonces ya esto es, pongámoslo acá, mapeo inverso. Que ya tenemos, bueno, ya tenemos esta parte. Ahora nos dicen descomponga el mapeo en mapeos elementales. Para eso hay que convertirlo a su forma bilineal. Bueno, ambas son bilineales, pero de la otra forma. O sea, la que nos permite justamente observar cuáles son los pasos. Hay dos formas de hacer esto. Una es utilizando las fórmulas que acabamos de ver, que lambda es igual a entre c, que eso, a ver, por acá está. Ajá, pueden usar estas o también hay otra forma, hacer la división justamente. Entonces vamos a tener 2jz menos 2 más j que divide a z menos 1 más j. Que vean que simplemente tomar el numerador, dividirlo entre el denominador, nada más. Es hacer esta división polinomial. Entonces, bueno, vean que aquí dividimos, y eso nos va a servir ahorita, que empecemos a ver series complejas. Para los que no recuerdan cómo se hacía esta división, bueno, va a ser importante que lo retomen. Entonces, bueno, vean que es tomar esto que está acá, lo dividimos por este término, entonces 2j por z entre z nos va a dar 2j. Y ahora es tomar esto, multiplicarlo por todo esto
y pasarlo aquí a restar, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 2j por z, bueno, nos va a dar justamente 2jz. 2j por menos 1 nos va a dar menos 2j. Pongamos el menos 2j por acá para agruparlo. Y 2j por j nos da menos 2, ¿verdad? Pero todo esto tiene que ir restado. Entonces aquí, bueno, le pongo paréntesis que cierran todo y todo eso lo resto. Entonces nos queda 2j menos 2j, esto va a dar 0. Menos 2 menos 2 va a ser menos 2 más 2, nos va a dar 0. Y j más 2j nos va a quedar 3j. Entonces, bueno, de esta manera podemos decir que f de z va a ser igual a 2j, que es el cociente, que va a ser sumado por, bueno, el residuo entre el divisor. Entonces nos va a quedar 2j más 3j, que divide z menos 1 más j. Nos va a quedar así. Que esta es la otra forma de expresar el mapeo. Pueden hacerlo por la fórmula. En realidad yo creo que es más fácil hacerlo por fórmula, pero bueno, dado que no se equivoquen, ¿verdad? Pero igual, les dejo aquí este otro método. Pueden hacerlo por medio de esta división y si no pueden hacerlo por fórmula. Verifiquen que por fórmula les da igual y que entienden cómo hacer esta división. O sea, siempre es bueno tener varias formas de hacer algo. Es bueno tener herramientas. Entonces, bueno, vean que con esto ya podemos decir cuáles son las operaciones del mapeo. Entonces, nuevamente, vamos aquí, teníamos alfa, teníamos beta, mapeo de inversión, esto va a ser, bueno, lambda, y esto, no, al revés, iba a ser mu, y esto iba a ser lambda. Entonces, bueno, esto es alfa, esto es beta. Entonces, justamente podemos extraer de acá. Vean que al z lo multiplica 1. Entonces, eso equivale a un escalado de 1 y una rotación 0. O sea, esto básicamente no hace nada. O sea, z por 1 no hace nada. Escala por 1 y rota 0. Entonces, bueno, ahí está sencillo. El paso 2 es trasladar. Podemos ponerlo de esta manera. 1 a la izquierda y 1 hacia arriba. Vean que menos 1 es, bueno, hacia la izquierda y j es hacia arriba. Entonces tenemos 1 a la izquierda y 1 arriba. No se confundan acá que tengan que sacar un menos a factor común y que esto les va a quedar z menos 1 menos j y que esto es un traslado de 1 a la derecha y 1 abajo. Vean que en este caso no. Eso solo, bueno, aplica cuando tenemos un z menos z0, bueno, igual a, no sé, algún radio, algo así. Eso aplica para la fórmula de los círculos. En este caso no aplica. Entonces, para que no confundan, o sea, simplemente no hay relación. El paso Pero 3 ves, es, sí, ¿podría repetir ese punto uno y ese punto 2? sí, ok. Vean que aquí justamente el mapeo, abajo lo que tenemos es un mapeo lineal, recuerden que z1 era igual a, en este caso, z menos 1 más j, ¿verdad? Eso es lo que aparece aquí abajo, ¿está de acuerdo? Sí, Ajá, sí. ok, entonces, de aquí, eso tiene la forma alfa z más beta. Entonces, por inspección, ¿qué es alfa y qué es beta? Alfa es igual a 1 y beta es igual a menos 1 más j. Entonces, ¿qué significa un alfa igual a 1? Un escalado por 1 y una rotación por 0. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, sí, ya ahora sí. Y el traslado, pues beta igual a menos 1 más j es sencillamente un traslado 1 a la izquierda y j o 1 para arriba. ¿De acuerdo con eso también? Sí, ahora sí, ya. Ok, perfecto.
Entonces, punto 3 tenemos justamente el mapeo de inversión. Punto 4 tenemos 3J. Vean que ese 3J equivale a un escalado por 3 y J es igual a 90 grados, entonces J, bueno, implica una rotación de 90 grados. Que vean que 3J podemos expresarlo como 3 por E a la J 90 grados. Vean, tenemos magnitud y tenemos el ángulo justamente en el que está esa magnitud. Y lambda igual a J2 simplemente es un traslado 2 para arriba. Entonces, bueno, yo lo pongo aquí en esta forma. Le pongo el número y la flecha, vertical o horizontal, izquierda, derecha, arriba, abajo, dependiendo del traslado. Entonces, bueno, vean que como no tiene parte real, no hay traslado horizontal, solamente vertical. Entonces, bueno, vean que ya teniendo el mapeo en esta forma, simplemente pueden ya extraer cuáles son las operaciones que hace el mapeo. De la misma manera, a la inversa, teniendo las operaciones que hace el mapeo, pueden conformar la forma o la ecuación del mapeo. Esto es bidireccional. Ok, ¿alguna pregunta? Ok, entonces bueno, ya sacamos esta otra. Ya descompusimos el mapeo, mapeos elementales. Luego nos piden, bueno, aquí, bueno, voy a quitar el ruido que hace lo del Pac-Man, todo eso. O sea, al final eso, no sé, solo para hacer algo distinto a los exámenes. Básicamente tenemos estas dos regiones, entonces, bueno, aquí nos piden, bueno, graficar. A ver si nos piden graficar. Sí, dibujen o grafique las regiones. Entonces, voy a copiarlas acá. Que el punto 3 va a ser graficar las regiones. Entonces, vamos a tener que R1, la región 1, dos puntos es valor absoluto de z menos 1, menor o igual, menor e igual a 1, intersección, valor absoluto de z mayor o igual a valor absoluto de z menos 1 menos j. Y la región 2 va a ser igual a la intersección dada por valor absoluto de z menos 1 menor o igual a 1, intersección z o magnitud de z mayor o igual a z menos 1 más j. Que tenemos estas dos regiones. Entonces, bueno, vean que eso que está acá, bueno, se repite. O sea, esto que está acá, bueno, es lo mismo, se repite. Y vean que aquí el único cambio que tenemos es este signo, nada más. Vean que aquí podemos, bueno, como les había dicho, en las ecuaciones de círculos y rectas sí aplica sacar el z el menos a factor común. Entonces, para ver cuál es el punto generador, tenemos que hacer z menos, sacamos menos a factor común, y aquí nos va a quedar 1 más j. Entonces, vean que este punto no es menos 1 menos j. Tienen que sacar el menos a factor común y van a ver que es 1 más j justamente. Y si hacen lo mismo por acá, vamos a tener z menos 1 menos j. Y vean que en ese caso aparece z solo. Vean que esto es z menos 0. Entonces significa que el a de esta recta va a ser 0 y el b de esta recta va a ser 1 más j. Esos son los puntos generadores. Y el a de esta recta va a ser 0
y el B de esta recta va a ser 1 menos J, justamente. Entonces, bueno, vean que tenemos dos rectas y un círculo, justamente como les había adelantado por acá. Vean que la forma del Pac-Man justamente se construye con esas tres figuras. Entonces, bueno, aquí podemos dibujar. En el contexto de mapeos es muy importante saber en qué plano estamos, por eso es importante marcarlo. Vean que nuevamente un mapeo involucra tener un dominio y mapearlo a otro dominio. Entonces vean que aquí estamos en Z. Es aquí. O sea, el Pac-Man va a estar en el plano Z. Entonces aquí vamos a tener parte imaginaria de Z, parte real. Podemos poner aquí plano Z, que podemos tener un plano igual, pero va a ser el plano W. Entonces, ¿cuál es el Z0 del círculo? Vean que, bueno, aquí ya no tiene, bueno, parte imaginaria, entonces podemos extraer que el Z0 es 1 y el radio va a ser igual a 1. Entonces, básicamente esta es la ecuación de un círculo de radio 1 centrado en 1. Entonces, bueno, hagamos un círculo por acá. Creo que ahí más o menos. Entonces, el centro de este círculo va a ser 1. Significa que esto es 2, ¿verdad? Esto va a ser 1 también por acá. Y esto por acá va a ser igual a menos 1. Que tenemos este círculo y nos dicen que es el interior. Vean que aquí nos dicen menor o igual, eso es el interior. Entonces vamos a tener esto acá. También me gusta siempre decirles que, o sea, que usen colores, usen instrumentos. Los de electrónica llevan dibujo técnico, los de computadores no. Entonces, bueno, aquí siempre les explico. Estas líneas paralelas que, bueno, formalmente deberían estar espaciadas a una misma distancia, se llama achurado. Entonces, bueno, es parte de la jerga, bueno, del dibujo técnico, pero me gusta, bueno, justamente para eso llevamos el curso, ¿verdad? Para hacer este tipo de cosas. Entonces vean que esto se puede hacer diagonal, se puede hacer vertical o se puede hacer horizontal, justamente para denotar, bueno, regiones. Entonces, bueno, tenemos que eso que está acá va a ser z menos 1 menor o igual a 1. Vean que eso es esta primera región. Entonces, bueno, ahora vamos a tener que conformar las rectas, ¿verdad? Entonces, para las rectas, sencillamente hay que ubicar los puntos generadores y sacar la mediatriz de esos puntos o la mediatriz de la recta que une ambos puntos. Entonces, un punto es, bueno, 0. Entonces, bueno, marquémoslo acá. Un punto es 0. Y el otro punto va a ser 1 más j, que va a estar acá. Y el otro va a ser 1 menos j. Entonces va a ser el otro que va a estar acá. Entonces, bueno, aquí vamos a tirar una línea que una a estos puntos. Uno es este y otro es este. Y la recta dada por esas ecuaciones es justamente la mediatriz, o sea, lo que pasa aquí por el centro. Entonces, bueno, a ver, siempre les digo que, bueno, dibujar acá es difícil, pero bueno, más o menos por acá. Creo que por aquí queda. Aquí tenemos esta recta. Y tenemos esta otra recta. A ver si me sale. Ujú.
que ahí tenemos esta otra. Pero bueno, nos falta otro detalle. Vean que esto es una región, no es solamente la recta. Hay que tomar en cuenta este mayor o igual. Entonces, bueno, nuevamente yo siempre les digo, siempre se me olvida cómo era, pero siempre tengo un método para recobrar ese conocimiento. ¿Cómo sabemos cuál región es? Digamos, esta ecuación, bueno, incluso podemos aquí pongámosle colores. Pongamos esta en azul. Esta línea azul, ¿cuál es? ¿A cuál corresponde? Es la que corresponde a, podemos marcarlo por acá, corresponde a esta línea y esta otra corresponde a la verde. Ajá. Entonces hay que ubicar, podemos ubicar cualquier punto arbitrario. Ubiquemos este punto acá. Este es Z0. Entonces podemos ver la distancia que hay de ese Z0 a A y la distancia que hay de ese Z0 a B. Entonces nos dicen que esta región, más bien la distancia de Z0 o bien de Z o de algún punto arbitrario a 0 es mayor que la distancia de ese punto a 1 más J. Entonces más bien es al revés, ¿verdad? Aquí más bien la distancia que hay de Z0 a 0 es menor. Entonces más bien es al revés. Ese punto va a estar por acá. Entonces, bueno, nuevamente podemos hacer la corroboración. La distancia que hay de este punto Z0 a 0, vean que es mayor. O sea, esto es mayor a esto. Entonces la región justamente que describe esta ecuación que tenemos acá es la de arriba. Entonces es esta. Y veamos esta otra región. La distancia que hay de algún punto al origen es mayor que la distancia que hay de algún punto a ese que está acá. Entonces justamente podemos hacer acá. La distancia que hay de aquí a aquí es menor que la distancia que hay de aquí a aquí. Entonces, con eso concluimos que la región tiene que estar justamente como derecha abajo de esta línea verde. Entonces, bueno, aquí me va a quedar un enredo de colores, pero de aquí vamos a tener que intentar discernir cuál es la intersección. Entonces, bueno, el Pac-Man va a ser la unión de ambas. Entonces, bueno, justamente lo voy a dibujar por acá, lo voy a colorear. ¿Cuál es la intersección de todo? Vean que aquí en esta parte solamente está el círculo. Entonces, bueno, esa parte no viene incluida. Entonces, el Pac-Man va a ser esto que va a quedar acá. Entonces, en el problema nos preguntan que, o nos piden que mapeemos justamente esta región. Así queda el Pac-Man dibujado. Que vean que no podíamos saber de entrada hacia dónde iba a quedar viendo o qué, pero esta es la región. Entonces, esta es la región dada por justamente esta intersección de estas dos regiones, R1 y R2. Entonces, como les dije ahora, Barbosa y Pablo pueden agarrar, no sé, usualmente ellos toman la región completa y ellos dicen, bueno, hagamos un traslado y una rotación, entonces como que lo hacen siempre todo junto, pero siento que, bueno, que ellos lo entiendan, pues bueno, genial, ellos son los profes, pero ustedes que son los estudiantes, tal vez de entrada no van a poder tener esa capacidad de decir, ok, esto se mapea de esta manera, aquí, pa, y aquí queda, así tan rápido. Nuevamente, yo como les digo, yo prefiero hacerlo todo paso a paso, que es la manera más inequívoca. Es un poquito más largo, pero yo creo que es mejor llegar bien a la respuesta, ¿verdad? Entonces vean que en general el mapeo de esta región marcada aquí como en amarillo, que vean que está conformada por dos rectas y un círculo, esa región mapeada por esta función f de z
va a ser lo mismo que interponer o bueno, hacer la intersección del mapeo de cada región particular. Entonces, bueno, aquí rápidamente. O sea, lo que quiero decirles con esto es que pueden mapear cada región individual y luego interponer o hacer la intersección de lo que sea que les dé el mapeo. Entonces simplemente hacen la intersección de las regiones que les da y ya con eso tienen el mapeo. Entonces, bueno, vamos a tener tres cosas por ¿cómo se llama? Mapear. Vamos a tener justamente un círculo y vamos a tener ese círculo. Vamos a tener, a ver, esta recta. Que se supone que eso tiene que ser, tiene que quedar ahí como un triángulo especial, más o menos. O sea, como que la parte vertical sea igual a la parte horizontal, ¿verdad? Ajá. Y luego el otro va a pasar por, más o menos por acá. Ok, más o menos así, digamos. Entonces, vean que por un lado tienen que mapear el interior de este círculo, tienen que mapear esa región que está por acá, esta que está acá, y tienen que mapear esta otra en verde, es la que está para acá. Entonces vean que el problema se convierte en sencillamente mapear cada una de estas regiones individuales con el mapeo y interponer al final, bueno, o hacer la intersección de todas las regiones. Entonces, bueno, nuevamente esto es z menos 1 menor o igual a 1. Esto es z mayor o igual, ¿sí, verdad? Mayor o igual a z menos 1 menos j. Y esto es valor absoluto de z mayor o igual a z menos 1 más j. Ujú. Entonces, bueno, aquí podemos ir desarrollando en paralelo, ir mapeando esto, ir mapeando esto, ir mapeando esto. La única cuestión es que, bueno, se nos va a acabar el tiempo. A ver, veamos qué tanto podemos hacer. Voy a copiar el mapeo este para tenerlo aquí presente. ¿Qué, alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Ok. Ok, entonces, bueno, como les digo, bueno, ahorita no lo tengo resuelto, digamos, aquí como en papel. Voy a tener que ir solucionándolo así, como en tiempo real, ¿verdad? Tengo una solución, pero es justo esta que les digo de Barbosa, que lo que hace es como mapear toda la región. Es posible, pueden hacerlo. Si alguno de ustedes tiene la capacidad de hacerlo, lléguele. No tengo problema con eso. Lo único que les digo es que es un poco más complicado y podrían equivocarse. O sea, que es más riesgoso. Eso es lo que quiero que entiendan. Es un poquito más riesgoso. Entonces, bueno, ok, podemos. No estoy seguro si me da tiempo de hacer el ejercicio completo, pero al menos creo que sí logré desmenuzárselos lo suficiente como para que ustedes puedan tal vez, bueno, completarlo si no logramos terminarlo ahorita. Entonces, bueno, mapeemos primero el círculo. Mapeemos primero el círculo. Ok,
Que veamos que, bueno, la primera operación es, bueno, es escalarlo por 1 y rotarlo por 0, que es hacerle justamente nada, es dejarlo como está. La segunda, que la segunda operación, pongámosle traslación. Que la traslación va a ser menos 1 más j. Que significa que este círculo, que bueno, voy a replicar esto acá. Y bueno, yo sé que tal vez no estoy aplicando lo que les digo que hagan, pero bueno, cuando ustedes lo hagan formalmente, o sea, recuerden que tienen que marcar, bueno, correctamente los ejes, rotularlos, todo, o sea, para que sepan en qué plano están y todo. Es importante. Discúlpeme un momento. Ok, entonces, bueno, esto vamos a tener que trasladarlo uno a la izquierda y uno arriba. Entonces vean que podemos hacerlo respecto al origen. Veamos que z0 es igual a 1. Entonces, ¿dónde nos va a quedar el nuevo centro? Vean que justamente vamos a tener que hacerle menos 1 más j. Entonces podemos poner aquí que z0' va a ser igual a 1 menos 1 es 0 y j. Entonces el nuevo centro va a ser j. Y vean que la traslación no me cambia el radio. Entonces el radio va a seguir siendo 1. Entonces vean que simplemente es mover este círculo. 1 a la izquierda y 1 arriba. Entonces nos va a quedar, bueno, y sabiendo que el círculo es de radio 1, nos va a quedar así. Así nos va a quedar la traslación. Que vean que esto, bueno, es sencillo. Siempre es bueno también saber cuál es la ecuación de la región que nos está quedando. Es muy importante irla sabiendo. Entonces aquí podemos poner un Z1. Recuerden que esos son mapeos intermedios. O sea, esto no es el plano W, es un plano intermedio. Entonces vamos a tener que esta región Z1 va a ser igual a eh, Z menos J menor o igual a 1. Siempre es importante que sepan la forma matemática de la región resultante porque justamente vamos a continuarla a través de un mapeo. Entonces, ahora, esta región, z menos j menor o igual a 1, vamos a tener que hacerle el mapeo de inversión. Entonces, bueno, el círculo pasa por el origen. Esto significa que beta es igual a 0, ¿verdad? Entonces nos vamos aquí bueno, al formulario. Entonces, bueno, buscamos. ¿Qué caso es este? Cuando el círculo pasa por el origen, vamos a tener una recta en esta forma. Y0 es igual a 0. No, en este caso no. Entonces nos sirve esta ecuación. Voy a copiarla. Entonces voy a ponerla acá. Vamos a tener esta forma. Entonces, bueno, recordemos que teníamos z0, o sea, el origen del círculo, ¿cuál era? 0 más j, 1. Significa que x0 es igual a 0 y y0 es igual a 1. Entonces, eso se me va a mapear en una ecuación, bueno, una recta que va a tener, bueno, 0 entre 1, nos va a dar 0. V va a ser igual a menos 1 entre 2, o menos 1 medio. V igual a menos 1 medio, nos va a quedar. Entonces, si dibujamos, bueno, hagamos ahora el eje coordenado. Bueno, ahora esto va a ser U y V. Esto
podemos ponerle aquí plano, no sé, W'. Sigue siendo un plano ahí, un plano intermedio todavía, no es el plano W final. Entonces, ¿qué tipo de recta es V igual a menos un medio? Que recuerden que, bueno, análogamente V es como decir y U es como decir X. O sea, esto es como decir Y igual a menos un medio, comparativamente. Entonces, ¿qué tipo de recta es V igual a menos un medio? ¿Es vertical o es horizontal? Horizontal. Ok, ajá, entonces ponemos acá, vamos a tener esta recta en menos un medio, o que pasa por un medio, menos un medio. O sea, todos los valores de V en esta recta van a ser justamente menos un medio. Entonces aquí tenemos esta que está por acá. Que ya tenemos el mapeo de inversión del círculo, mapeó una recta por medio del mapeo de inversión. Ahora, ¿qué sigue? Hay que multiplicar, bueno, escalar por 3 y rotar por J. ¿Qué pasa si escalamos una recta por 3? ¿Cómo se va a ver una recta si la escalamos por 3? Se va a ver igual, ¿verdad? O sea, es como tener, es como tener una recta que va a ser infinita y yo simplemente la voy a estirar un poco más. O sea, la voy a estirar de tal manera que la distancia que hay entre dos puntos ahora va a ser el triple. Pero nuevamente, bueno, vamos a tener puntos en infinito menos infinito. Entonces, bueno, escalar una recta, y lo voy a poner acá, da el mismo resultado. Entonces, bueno, no tenemos, o bien, este escalado por 3 no nos hace nada. Entonces, bueno, lo estoy tachando aquí con rojo. Y la rotación por 90, esta sí vamos a tener que hacerla. Cuando rotemos algo, que hagamos un experimento, un ejercicio mental, vamos a tirar como una cuerda de un punto al origen. Y justamente vamos a usar ese punto en el origen como pivote. Entonces vamos a mover todo alrededor. Bueno, todo se hace respecto al origen. Otra forma de verlo es tal vez tener una hoja y ver, bueno, tener la figura en la hoja y decir, ok, tengo que rotarlo 90 grados. 90 grados es hacer así, ¿verdad? Entonces, lo que sea que me quede aquí al frente, así es como me va a quedar la figura. Entonces, ¿qué pasa si rotamos 90 grados una línea horizontal? ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar una línea vertical, justamente, ¿verdad? Entonces vean que va a pasar ahora por un medio. Pongámoslo acá. Que nuevamente es importante rotular los ejes para saber cuáles son. Esto va a ser U, esto va a ser V. Esto va a ser, bueno, un plano, no sé, W2', no sé, pueden ponerle cualquier nombre, W sub 1 o W', lo que sea, siempre que sean, bueno, consistentes e inequívocos. Entonces, bueno, esta es la recta. Esta recta va a ser esta. Y esta recta, ¿cómo la expresamos? U es igual a un medio. Sí, U es igual a un medio. O sea que para todos los valores de U, o para cualquier punto, su valor de U va a ser igual a un medio. Y los valores de V, bueno, van cambiando acordemente, ¿verdad? Profe, en la ecuación antes de rotarla, Ujú. ok, sí. V No, sí, igual sería, a menos un ajá, medio. es lo que Entonces, quería saber.
Entonces vean que es rotar 90 grados, es rotar 90 grados esto. Entonces es justamente hacer esta rotación, 90 grados. Que recuerden Pero la que rotación siempre es en ese sentido. la positiva sí, ok, recuerde que por convención esto es positivo y esto es negativo, ¿verdad? Sí. O sea, una rotación de 90 grados va a ser contra las manecillas del reloj y una rotación negativa va a ser a favor. Esto es la convención que nos dieron desde álgebra lineal, ¿verdad? Sí, Ok, sí, sí. ok. Entonces, bueno, tenemos que ahora tenemos esta recta que ya sufrió la rotación. Ok, ¿qué nos hace falta? Que ya tenemos, bueno, el mapeo, el primer mapeo lineal, tenemos el primer mapeo, bueno, el mapeo de inversión, tenemos bueno, la primera parte del segundo mapeo lineal, que es la rotación y el escalado, y ahora nos falta el traslado, 2J, que el quinto paso va a ser traslado J2, que va a ser 2 hacia arriba. ¿Qué pasa si yo traslado esta recta 2 hacia arriba? Queda igual, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos acá, queda igual. Entonces, bueno, ahí pongamos acá igual. U es igual a U medio. Entonces, a manera de resumen, voy a ponerlo tal vez. Que voy a completar esto, bueno, ya formalmente. Que esto es X, esto es Y, este sí es el plano Z, que es el plano original, y ahora este sí es el plano W, que es justamente donde está todos los puntos mapeados. Entonces, bueno, aquí vamos a tener f de z, que bueno, ese f de z es el que nos aparece aquí arriba. Bueno, no lo voy a copiar así toda la ecuación, solamente lo voy a resumir como f de z. Entonces, bueno, ya para que les quede el resumen, viene... Ah, bueno, hace falta algo. De hecho, fue lo que me hizo falta siempre, desde el inicio. Vean que, bueno, había que mapear no solamente la circunferencia del círculo o el diámetro, ¿verdad? Había que mapear también el interior del círculo, ¿verdad? Y el interior del círculo se mapea a la región que está para acá. Eso pueden corroborarlo mapeando. ¿Qué pasa si mapean J con el mapeo de inversión? ¿Cómo les queda? -1, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si hacen f de J con F igual a 1 entre Z? Esto es igual a 1 entre J, que es igual a menos J. Entonces, este punto que está acá, que es parte del interior del círculo, se va a mapear a acá, a menos 1. Entonces, como ese punto es parte del interior, cualquier punto aledaño también va a ser parte del interior. Entonces, así es como descubrimos o llegamos a la conclusión que el interior del círculo se va a mapear
justamente en esa región, lo que está abajo de este límite, de esta recta. Entonces, bueno, esto tuvimos que haberlo incluido en todos los mapeos. Esta parte se me fue. Vean que cuando rotan acá, bueno, les va a quedar así. Y ahora, bueno, justamente esto va a quedar así. Entonces, bueno, tal vez para hacerlo ya más formalmente, esta región que va a estar dada por z menos 1 menor o igual a 1, a través del mapeo de f de z se va a mapear a, ¿cuál es esta? O bien, ¿cómo podemos convertir u igual a un medio a la forma compleja? Que esto es igual a un medio. Que vean que aquí podemos sacar dos puntos arbitrarios, son infinitos puntos. Podemos sacar 0 y podemos sacar 1, justamente. Vean que la distancia va a ser la misma. Entonces, vamos a tener z por acá y vamos a tener z menos 1. Va a ser mayor o menor. ¿Cómo nos queda? Entonces, bueno, podemos hacer aquella misma prueba que siempre les digo. Podemos sacar un punto arbitrario. La distancia que hay de ese punto acá es menor que la distancia que hay. Nos va a quedar así. Esta es la ecuación. Yo les había dicho una vez también, incluso, bueno, en clases, hace un par de años que estamos presencialmente todavía, sobre la dirección de la flecha. O sea, que la región iba a estar hacia este punto. Digamos, pensando que esto era una flecha, por decirlo así. Esto es como un mnemónico, hay un invento para recordar. Entonces, si esto fuera una flecha, justamente apuntaría hacia este punto. Entonces, justamente es la región que está acá. Es otra forma de recordarlo. Y si no pueden hacer la prueba, ponen ahí un punto y sacan las direcciones. O bien las magnitudes. Entonces, la región z menos 1 menor o igual a 1 va a mapear a la región valor absoluto de z mayor o igual a z menos 1. Entonces ya ahí queda, bueno, vean que ese es un tercio del problema resuelto. Entonces, bueno, en resumen, para terminar acá y ya no extendernos más, solo me dio tiempo de hacer el mapeo del círculo, pero les voy a dejar que hagan ustedes siguiendo el mismo procedimiento, que hagan el mapeo de estas dos regiones dadas por estas rectas. O sea, es sencillamente hagan el mismo procedimiento. Vean que todo es analítico. Y lo importante es que siempre sepan la expresión matemática de la región que les queda después de hacer el mapeo intermedio. Vean que aquí comenzamos con z menos 1 menor o igual a 1. Yo le hago una rotación. Me queda esta región que está acá. O sea, tienen que inferirla. O sea, una vez que lo mueven, tienen que inferirlo. Y bueno, no es tan difícil tampoco. Vean que incluso acá el Z0, o sea, recuerden que un punto es simplemente ponen ese punto en el mapeo y el resultado es a lo que mapea. Es poco lógico o redundante, ¿verdad? Entonces, bueno, este círculo le hace mapeo de inversión, pasa por el origen, se mapea una recta. Aquí tienen las componentes, les da aquí la forma de la recta. Y bueno, luego sacan cuál es la región, luego lo rotan, lo escalan como les queda y ahí ya quedó esta parte. Entonces, bueno, como resultado intermedio, un tercio del problema, este círculo mapea a esta región dada por esta recta. Entonces, bueno, les voy a dejar de tarea que ustedes mapeen estas dos regiones. Les voy a pasar el dibujo, bueno, un pantallazo de la solución de Barbosa de cómo queda la región final para que ustedes ahí puedan, bueno, se hagan una idea. A ver. Que la región final va a ser más o menos así. Vean que aquí, bueno, aquí va a haber un círculo. A ver si puedo dibujarlo. Ok,
que aquí hay un círculo y por aquí hay otro círculo. O sea, aquí les hago un spoiler que esas rectas van a mapear a círculos. Y si se fijan, si se fijan, creo que cometí un error. Justamente la recta sí sufre un cambio cuando se escala. Entonces más bien si hay que multiplicarla por 3. Entonces más bien este punto que nos quedó acá, más bien este punto, bueno, ahí me disculpan. Al escalar por 3, más bien nos va a quedar, bueno, no nos queda tan diferente. Esto va a ser más bien un 3. O sea que este punto menos un medio se va a ir hacia menos 3 medios. Entonces más bien disculpen aquí el error. Eh, la recta sí sufre con el escalado. Entonces ese punto va a ser 3 medios. Entonces bueno, aquí bueno, esta ecuación ya no es válida, ¿verdad? Nos va a quedar distinto. Pero bueno, voy a sacarle y les hago la corrección. Si se fijan, bueno, aquí como está marcado en esta solución, esta es justamente la recta, esta sí. La que acabamos de sacar, que vean que pasa por 3 medios. Entonces, bueno, hagámoslo antes de irnos rápidamente. 3 medios, eso es 1.5. Puede ser 3, más bien este punto puede ser 3. Y ese punto puede ser 0, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, bueno, no hubo mucho cambio, la verdad. Aquí esto es z mayor o igual a z menos 3. Ahí nos queda ya, ahí sí. Entonces, bueno, para quedar acá, vean que, bueno, parte un tercio del problema era el círculo mapea esta recta, que justamente es la región, bueno, derecha, y las rectas van a mapear estos dos círculos. Entonces, les dejo de tarea que repitan ustedes este procedimiento con estas dos regiones, bueno, partiendo de estas dos ecuaciones. ¿Alguna pregunta?